polarizado directamente. Esta unión segunda está polarizado inversamente. Esta unión está polarizado inversamente. Lo que se dice para uno es exactamente lo mismo para el otro. Nada más que aquí en este NPN, lo que vamos a manejar, ahorita van a ver, les digo de una vez, son electrones. Y para este, lo que van a manejar son huecos. Y de acuerdo a nuestra teoría de física electrónica, física 4, que llevaron, eso está implicando, ¿verdad? Que dependiendo, pues, del tipo de portador, pues viene siendo el tipo de transistor que tenemos. Aquí, repito, son electrones y aquí son huecos. ¿De acuerdo? Y acuérdense bien lo que dijeron en física electrónica. El hueco simplemente lleva sentido contrario. Cuando se desplaza un hueco, lleva sentido contrario el electrón. Y cuando un electrón se desplaza, pues lleva sentido contrario un hueco. Esa es la clave para poder resolver esto. Y si no, cualquier libro de física que ustedes hayan tenido por ahí, denle un repaso. Denle un repaso. ¿Verdad? Porque vamos a polarizar a ambos. Bien, con base a esta importante unión, polarizado directa e inversamente, vean, si estamos diciendo que este es un material tipo N, sabemos que los portadores mayoritarios son electrones. Y si este es un material tipo P, los portadores mayoritarios son huecos. Y como vamos a polarizarla directamente, y en una unión polarizada directamente, lo que importa son los portadores mayoritarios, pues nada más lo dejamos ahí. Pero de la segunda unión, o sea, esta PN, que está polarizado inversamente, entonces aquí nos interesa hablar principalmente de los portadores minoritarios, porque en una unión polarizada inversamente, ellos son los importantes, los que dan corriente. ¿Sí? Entonces, en un material tipo P, los portadores minoritarios son electrones, y en un material tipo N, los portadores mayoritarios son huecos. Eso es todo lo que tenemos como portadores. Entonces, en esta primera unión nos interesan los portadores mayoritarios y en esta segunda unión nos interesan los portadores minoritarios. ¿De acuerdo? Con base a eso, entonces borramos todo y nos centramos en los portadores mayoritarios. Aquí están. De acuerdo a la polaridad que le hemos aplicado a este material tipo N, ¿verdad? Aquí hay portadores mayoritarios electrones y aquí hay portadores mayoritarios huecos debido al material. Muy bien, como a esta primera unión le hemos aplicado menos de este lado y más de este lado, por así decirlo, entonces, ¿qué implica? Implica que este borde negativo, ¿verdad? Va a repeler a esos electrones. ¿Sí? O sea que aquí van a estar entrando electrones que van a viajar, ¿verdad? De acuerdo a su velocidad que adquieran, van a irse directamente hasta la otra terminal. Y esta va a ser una corriente, ¿verdad? Que va de este material hasta acá. ¿De acuerdo? Hasta acá. Nada más ahorita, fíjense bien, por favor. ¿Sí? Estos electrones estos son repelidos y van a adquirir suficiente energía y van a llegar hasta acá. O algunos otros de ellos no van a tener la energía suficiente y se van a recombinar con estos portadores mayoritarios, quedando un ion negativo que es atraído por el borde positivo. Si se fijan bien, esta terminal N, llamado así, es la que está metiendo electrones. Y esta terminal N, ¿sí? El otro extremo, está captando, está colectando a todos los emisores que vienen y a todos los electrones que vienen desde el primer material N. Entonces, como este material está emitiendo, se le da el nombre de emisor, ¿sí? Como este está emitiendo, ¿sí? Está emitiendo junto con la fuente, ¿verdad? Se le llama emisor. Y este terminal, como está recibiendo, está colectando todo lo que emite el emisor, se le llama precisamente colector. Y lo que queda en medio, pues se le llama base. La base de estas uniones, de una y otra unión. La base.
¿De acuerdo? Entonces, lo que está pasando es que cuando están fluyendo estos electrones vienen de aquí hacia acá y llegan hasta esta otra terminal, o sea, hacia el colector. Entonces, es una corriente que va de la terminal de emisor a la terminal de colector, de la terminal de emisor a la terminal de colector. Es una corriente IEC. Esta misma corriente que va de emisor a colector, algunas de ellas no van a tener la energía suficiente y se van a desviar o van a ser atraídos por el borde positivo. Es decir, este electrón se recombina con este hueco que es el portador mayoritario y queda como un átomo o un ion negativo y es atraído por el borde positivo. Entonces, la corriente de emisor, ¿verdad? Da lugar a una corriente de colector, que en principio esta corriente de emisor está formada por una corriente que va de emisor a colector, aquí está, y otra corriente que va de acá, otra que sale, ¿verdad? Que se llama, que viene del emisor y la base, esta corriente. Entonces, esta corriente de emisor ya generó dos formas, dos corrientes internas. Una que va de emisor a colector y la otra que va de emisor a base. ¿Sí? A la corriente, a la terminal que emite, le vamos a llamar corriente de emisor. A la corriente que recibe se le llama colector, corriente de colector, y a la que queda en medio se le llama corriente de base. Entonces, con base a esto que le estoy comentando, la corriente de emisor en principio está formada por una IEB. Esta. Esta IEB forma parte de la segunda corriente que se llama de base. Y esta IEC es la corriente que va del emisor hacia el colector. ¿Sí? Y está formando parte de la corriente de colector. Entonces aquí ya hay una primera corriente, una relación de corrientes. Corrientes externas y con corriente interna. La IEB, la IEC, la IEB y la IEC. ¿De acuerdo? Ahí comienzan a aparecer esas relaciones. Por lo pronto, la IE vemos que está constituida de una IEB y de una IEC. Ahí está, ya está la primera relación a la pregunta. ¿Cuál es la relación que hay entre las corrientes externas y las corrientes internas de un transistor? Ahí está la primera. Aquí está la primera. Esta IC es en principio IEC. Aquí está la IB, es en principio IEB, debido a los portadores mayoritarios. Debido a la segunda unión, PN polarizada inversamente, o sea, la unión base-lector está polarizado inversamente. Entonces, en una unión polarizada inversamente dijimos que los portadores que predominan son los minoritarios. Aquí están, miren. Aquí está un minoritario y aquí está un minoritario. Un electrón en el material tipo P y un hueco en el material tipo N. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que este electrón, por así decirlo, ¿verdad? Con este borde negativo, puede ser, ¿verdad? Que en un momento le dé la energía suficiente a este electrón como para que dos cosas, adquiera la energía suficiente y sea atraído este electrón por el borde positivo del colector, o que este electrón no tenga la energía suficiente para llegar para el colector, sino que antes se caiga, o sea, pierde energía y se recombine con este hueco para formar un ion negativo y este ion negativo sea atraído por el borde positivo, ¿verdad? O que este electrón no tenga la energía suficiente y se recombine con este hueco, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este electrón combinado con este, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer este portador minoritario? Este portador minoritario va a ser atraído por el borde positivo de la fuente y va a dejar un hueco, el cual se va a combinar con este. ¿De acuerdo? Al quedar un hueco aquí, este electrón, ahora de la fuente, ¿verdad? De la fuente de alimentación, es ahora atraído para llenar ese hueco y formar esas recombinaciones. Entonces, hablando de los portadores minoritarios, esta va a ser una corriente, ¿verdad? Una
va a llamar una ICO, o se va a llamar una corriente que fluye de colector a base, así se define, con el emisor abierto, porque si se fijan, el emisor no está participando. A esa corriente de fuga, a esa corriente debido a los portadores minoritarios, se le llama ICO o se le llama ICBO. ICO, ¿por qué? Bueno, porque es una corriente debido a los portadores mayoritarios, pero quizás se describa mejor llamándole ICBO, porque es una corriente que fluye entre colector y base con el emisor abierto. Y no es que esté abierto, sino que simplemente en el análisis que estamos haciendo solamente fluye en la unión base-colector segunda, ¿no? Base-colector o PN segunda. ¿De acuerdo? Borro esto. Entonces, si ustedes se fijan, esta corriente debido a los portadores minoritarios se llama IS y se fijan, sale igual que la IS y se le llama ICO o ICBO. Y aquí, fíjense bien, también se le llama ICO, sale también, o se le llama ICBO, es lo mismo. Entonces, la IC está constituida por estas dos corrientes, una que viene de la emisora colector y la otra que viene de el colector a base o la ICO. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si aquí está sumándose, aquí qué está pasando. La IEB viene en ese sentido y la ICO viene en ese sentido. Llevan sentidos contrarios, por lo tanto sería menos ICO. Entonces, la IB está constituida por esta corriente que viene de acá, de emisora base, menos la ICO, porque llevan sentidos contrarios. Y aquí está la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre las corrientes externas? Bueno, aquí está, miren, borro esto. ¿Cuál es la relación que existe entre las corrientes externas de un transistor con las internas? Bueno, la IE es igual a la IEB más la IEC. Aquí está. La IB es igual a la IEB menos ICO y la IC es igual a la IEC más ICO. Esta es la respuesta a la primera pregunta. ¿Y para qué nos va a servir todo esto? Esto es superficial, ¿eh? Esto fue el curso de Física 4, ¿no? El corazón. Bueno, esto entonces les queda a ustedes el ejercicio para casa para que lo analicen ahora con un transistor PNP. Recordando que ahora van a ser los portadores mayoritarios huecos. Y resolvemos simplemente el problema diciendo lo siguiente. Si estamos haciendo el análisis con electrones, es como lo que acabamos de ver. Si lo estamos haciendo con huecos, es que ahora va a ir en sentido contrario, ¿no? Hueco es ausencia de electrón. O sea, mientras los electrones se van moviendo para acá, pues vamos dejando huecos y los huecos entonces van en sentido contrario, ¿no? Bien, así se los dejo para que ustedes analicen esta misma teoría de bandas en una unión NPN, ahora háganlo por favor con un PNP, ¿no? Simplemente como ejercicio, ¿no? Para que no se diga, nunca vimos el PNP, ¿verdad? Bien, esto es entonces lo que dice la unión NPN o bien el transistor NPN. Y al igual que en el diodo no vamos a estar dibujando esto, sino vamos a utilizar un símbolo. Entonces, en el transistor que acabamos de ver ahorita aquí, ¿verdad? Vamos a utilizar un símbolo. Aquí está el símbolo. El símbolo del transistor. Ya lo conocen, ya han platicado, trabajado mucho con él. Vean, aquí está el símbolo. ¿Sí? Una rayita, ¿sí? Una inclinación, otra rayita y otra rayita. Nada más que de estas dos rayitas que están inclinadas, una de ellas tiene una flechita. ¿Sí? Esa es la norma. ¿Sí? Aquí está una rayita, otra rayita inclinada, otra pendiente inclinada. Pero una de esas dos inclinadas tiene una flechita. En este caso va hacia afuera y en este caso va hacia adentro. El sentido de la flecha. Bien, esta terminal que tiene la flechita hacia afuera y hacia adentro
nos está indicando la terminal de emisor. Ahí está la terminal de emisor. La otra flechita inclinada nos está indicando la terminal de colector. Ahí está el colector. Y la que está horizontal, pues viene siendo la de base. Esa es la flechita y nos está indicando emisor, base, colector. O sea, las terminales. Observen bien. La flechita va hacia afuera y marca aquí una flecha también hacia afuera que especifica a la corriente de emisor. ¿Sí? Aquí fíjese bien. La flechita va hacia adentro y la flechita de la corriente de emisor va hacia adentro también, va hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la corriente de emisor. Aquí en el modelo que acabamos de ver, dice que la corriente de emisor, entra, la corriente de colector sale y la corriente de base también sale. Oiga, pero si aquí se le está restando ICO, sí, pero ICO es del orden de los micros y la IB es del orden de los milis. Sí, pero ISC es del orden de los milis, porque es debido a los portadores mayoritarios, y la ICO es debido a los portadores minoritarios, micros. Entonces, ¿cuál predomina? Esta. Entonces van hacia afuera y hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente que define el sentido, pues es el emisor. Entonces, como aquí dice que la corriente emisor va hacia afuera, ¿sí? Y aquí va hacia adentro, entonces querrá decir que si va hacia afuera, las otras corrientes entran, considerando al dispositivo como si fuese un nodo. Considerando el dispositivo como si fuese un nodo, esta corriente entra, por lo tanto las otras salen y salen. ¿De acuerdo? Ya sabían esto. ¿Okay? Este símbolo, el que tiene la flechita hacia afuera, simplemente la flechita no penetra. O sea, no penetra. Y la flechita que va hacia adentro, pues penetra, esta penetra. ¿Sí? Por lo tanto, la flechita que va hacia afuera es un transistor NPN y la flechita que va hacia adentro es un transistor PNP. Ya lo sabía, ya lo sabía. ¿Me pueden decir, pregunta para todos, todas, que aquí podemos ver que el sentido que estamos viendo para un transistor NPN dice que la corriente de emisor entra, la corriente de base sale y la corriente de colector sale? O sea, entra la corriente de emisor. Y aquí tenemos un transistor NPN. Y aquí en lugar de entrar dice que sale. Y en lugar de salir dice que entra. Y en lugar de salir dice que entra. Por lo tanto, en un PNP, de acuerdo a la teoría de bandas, aquí la corriente emisor saldría. No, entraría, ¿verdad? Entraría, entraría y entraría. Es lo que está marcando, aquí está. Pero realmente si es sentido contrario, entonces sale, esta entra y esta entra. Para no hacernos tantas bolas. Aquí entra, en la teoría que acabamos de ver, entra, sale y sale. Ya, y acá es contrario. ¿Por qué? Y acá en el modelo simbólico dice que sale. ¿Cuál es la buena? ¿Esta o esta? El sentido me refiero. ¿La que sale, como está aquí, o la que entra? Es una convención que se ha hecho, ¿no? Que en realidad Uh-huh. el sentido donde por el emisor entra es el sentido real, el cómo se mueven los electrones, pero para que sea más fácil de analizar y entender, sea, bueno, la manera más fácil de describirlo es decir que sale. Uh-huh. O sea, es el sentido convencional que Ajá. le asigna usted a la corriente, de más a menos. ¿De acuerdo? Exactamente, esa es la razón. Esta es una norma y esta norma pues es fijó en su momento, ¿verdad? Que apareció el transistor el siglo pasado, en los 50, ¿verdad? Y aplicó esa norma para definir a un tipo de transistor o a otro tipo de transistor. Entonces aquí los sentidos que le estamos dando y que son los buenos, que son los que siempre se utilizan aquí en China, porque es una norma, es que aquí en el análisis que estamos haciendo, lo que están fluyendo son los electrones, o sea, de menos a más, ¿de acuerdo? Pero
no vamos a tomar el sentido electrónico, sino vamos a tomar el sentido convencional, o sea, el de más a menos. Por esa razón, es este el símbolo de acuerdo a una norma dictada por la IEEE en su momento, que es lo que se aplica en, en los dispositivos llamados transistores. Bueno, en todos, ¿verdad? Entonces, esto, fíjense bien, tiene que ver mucho. Así es como vamos a estar tomando el sentido convencional, no el electrónico. Ya sabemos que el electrónico, o sea, el real, las corrientes llevan sentido contrario. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Ya lo sabían. Y si no, aquí está el antecedente. Con base a este modelo simbólico, entonces vemos que hay dos tipos de transistores, el NPN y el PNP, en donde esta IE está constituida por una corriente que va de emisor a colector y otra corriente que va de ICO, ¿no? IEB. Aquí está. Estoy tratando de decir esto. La corriente de emisor está constituida por una parte, o sea, la corriente de emisor externa está constituida por dos internas, la corriente que va de emisor a base y la corriente que va de emisor a colector. La corriente de colector está constituida por la corriente que viene de emisor a colector más la corriente que da de colector a base, debido a los portadores minoritarios. Y la corriente de base está constituida por la corriente de emisora base menos la corriente ICO, o sea, la debida a los portadores minoritarios. ¿Cuál es la que predomina? Pues esta, ¿no? Las grandes. ¿Por qué? Porque son portadores mayoritarios. Y la que nos va a meter ruido, pues es esta. Ya vamos a ver qué tanto nos afectan estas corrientes de fuga. Les puedo adelantar que no nos afectan en nada. ¿Por qué? Porque son de magnitud muy pequeña. Pero en fin, esta es la teoría que necesitamos para explicarnos todo lo demás. O sea, todo lo demás, ¿a qué me refiero? Bueno, miren, a que aquí, por ejemplo, ya, bueno, calma. El siguiente paso, ¿verdad? O la siguiente pregunta es, bueno, con esto que acabamos de ver, se responde la primera pregunta. La relación que hay entre las corrientes externas e internas en un transistor. Ya vimos que hay dos tipos de transistores, el NPN y el PNP, y ya vimos que el que da la dirección, el sentido de la corriente es el emisor, en función de la flechita, si entra o sale. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las configuraciones del transistor? Esto sí me lo contestaron. Y entonces me dijeron, las configuraciones del transistor son, son emisor, emisor, eh, oh, común, base común y colector común. Bueno, configuración del transistor, base común, emisor común y colector común. Y les dije, ¿qué quiere decir común? Bueno, que en función de la terminal es común, por ejemplo, en el base común, la base es común a la entrada y a la salida. Llámese un transistor NPN o un PNP. La base es común tanto a la entrada como a la salida. Esa es una configuración base común. La configuración emisor común. ¿Qué quiere decir? Que el emisor es común tanto a la entrada como a la salida. Es la referencia, pues. Y en un PNP, lo mismo. El emisor es común a la entrada y la salida. Y en el colector común, el colector es común a la salida y a la entrada. El colector es común a la entrada y a la salida. Esas son las tres configuraciones de el transistor. ¿Cuál es la más importante? Es esta y es esta. ¿Eso qué significa? Que las tres
tienen el mismo peso. Aquí no hay una que sea mejor que la otra. Lo que pasa es que cada una de estas tiene sus características que las hacen adecuadas para cualquiera de estas aplicaciones. ¿Sí? Si yo comparo esta con esta y tengo como referencia a esta, pues voy a decir que esta es la más importante y esta pues no sirve y viceversa. A lo que voy es a que cada una de estas configuraciones tiene su aplicación importante. ¿Qué les puedo decir así como un comentario con base a lo que ustedes ya saben? ¿Sí? Que la configuración más completa, ojo, no por eso quiere decir que es mejor, pues es la del emisor común. ¿Sí? Que el base común tiene deficiencias, sí, pero es buenísimo esta configuración para radiofrecuencia. Esta es buenísima para audio quizás. Y esta es buenísima para mezclar a las dos o combinar a las dos. Entonces, si yo comparo esta, pues voy a decir que esta es la buena. ¿Por qué? Porque pues esta no es mala porque para la aplicación de audio, pues esta es buena y esta es mala. Pero si yo estoy tomando como referencia esta, pues esta es malísima, porque esta me sirve muy bien para RF, pero para audio no. Es una aplicación muy, muy burda, ¿eh? ¿Sí? Pero el que dice, háganse un lado que yo les ayudo, es esta. Porque esta se utiliza con esta y se utiliza con esta. Entonces, las tres tienen su importancia. En un momento dado yo voy a estar diciendo, bueno, pues la configuración emisor común es la buena. Pues sí, con base a lo que estemos analizando. Y eso ustedes se pueden llevar la idea, pues que estas configuraciones no sirven. No es cierto. Sí, las tres tienen su importancia. Las tres tienen su importancia. ¿Eh? Ahora bien, cuando yo les dije, a ver, en una terminal emisor común, ¿por dónde se entra y por dónde se sale? Y sigue la misma pregunta. En una configuración base común, ¿por dónde independientemente de que el resistor sea NPN o PNP, muy general, en una configuración base común, ¿por dónde se entra y por dónde se sale, jóvenes? O sea, ¿por dónde se entra en esta configuración y por dónde se sale en esta configuración? En esta, ¿no? En una configuración base común, se entra por el emisor. Y acuérdense bien, aquí no se dice, pero se interpreta. Cuando digo que se entra por el emisor, quiere decir que yo voy a medir de este punto con respecto a uno común, que viene siendo la base. ¿Eh? ¿Y por dónde se sale? Por el colector. ¿Con respecto de quién? Con respecto al común que viene siendo la base. Ojo. ¿Sí? Entonces, en una configuración base común, se entra por emisor y se sale por colector. Ahí está, entrada, salida. Y todos con respecto a un punto común, que es la base en el caso. En una configuración emisor común, ¿sí? ¿Por dónde se entra? Por la base. ¿Y por dónde se sale? Por el colector. Y en una configuración colector común, ¿por dónde se entra? Por la base. Por la base. ¿Y por dónde se sale? Por el emisor. ¿De acuerdo? Vean la diferencia que hay entre estas dos. ¿Sí? En las dos se entra por base, ¿sí? Y se sale por colector. Digo, otra vez. Se entra por base y se sale por el colector o por el emisor. Y en estas dos, fíjense, se entra por base y se sale por el colector o por el emisor. ¿Sí? Entonces, estas da la apariencia de que son parecidas, pero no, ¿verdad? Son parecidas desde el punto de vista que tienen la misma entrada, pero la salida es diferente.
En el emisor común se sale por colector y en el colector común se sale por el emisor. Ojo, ¿eh? Ojo. Entonces, cuando ya tenemos esta respuesta, ¿cuáles son las configuraciones de un transistor? Ya no se nos debe de olvidar. Son tres: emisor, base y colector común. ¿Por dónde se entra en cada una de ellas? Si es un emisor común, se entra por base y se sale por colector. Si es un colector común, se entra por base y se sale por emisor. Si es un base común, se entra por emisor y se sale por colector. Fíjense bien, jamás se va a salir. ¿Por dónde? Bueno, fíjense bien en esos detalles. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuáles son las curvas características del transistor? Ahí viene lo interesante. El por qué todo esto que estamos aquí perdiendo el tiempo no es eso, sino todo lo que estamos invirtiendo ahorita para después utilizarlo y estar hablando el mismo idioma. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, como conclusión, como corolario de todo lo que hemos dicho, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones, verdad, en que se debe de polarizar a nuestro transistor? La unión base-emisor siempre se polariza directamente. Aquí le puse siempre, siempre. ¿Por qué? Porque lo estoy enfocando a nuestro curso de electrónica lineal. Siempre. La unión base-colector se polariza siempre inversamente. ¿Para qué? Para electrónica lineal. ¿Sí? ¿Les dice algo eso? Así es como vamos a polarizar nuestro transistor. Cuando estoy hablando de la polarización, quiere decir que vamos a poner aquí fuentes de corriente directa. Fuentes de corriente directa. ¿Por qué fuentes de corriente directa? Para que la unión quede polarizada directamente y la unión quede polarizada inversamente. Esa es la condición. ¿De acuerdo? El hecho de que la unión base-emisor esté polarizado directamente y la unión base-colector esté polarizado inversamente, ¿qué quiere decir? Que el transistor está trabajando en su región activa. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, las curvas características, porque fíjense bien, ¿cuáles son? Aquí está, las curvas características del transistor. Las curvas características del transistor, ¿sí? Enfocados a electrónica lineal, aquí están, miren, aquí hay unas curvas características y aquí hay otras curvas características para una determinada configuración. Aquí hay unas curvas características y otras curvas características para una determinada configuración. Y así se va. Pero fíjense, de esas curvas características, ¿qué notan? ¿Y qué saben ustedes al respecto? Saben que esas curvas características, por ejemplo, de salida, ¿sí? Esas curvas características de salida están caracterizadas por una región de corte, una región de saturación y una región activa. Y si se fijan, miren, aquí está la ICO, aquí está la IC, aquí está la IB. Estoy hablando nada más, ahora sí, desde el punto de vista del antecedente que traemos. Aquí están esas corrientes externas y aquí están esos parámetros que para ustedes ya va a ser conocido. Bueno, aquí está toda esa teoría, pero en lo que estoy ahorita es en lo que vamos a responder a la siguiente pregunta, pero va acompañada de lo que ya hemos visto. Fíjense bien, nosotros en electrónica lineal vamos a estar trabajando en la región activa. En electrónica digital, ustedes están trabajando al transistor en saturación y en corte. ¿Cómo trabaja el transistor en la región activa? El transistor siempre va a trabajar en la región activa cuando su unión
Cuando su unión, aquí está, cuando su unión emisor-base está polarizado directamente y su unión base-colector está polarizado inversamente. Ahí está trabajando el transistor en la región activa. Todo esto que estamos ahorita aquí diciendo de las configuraciones, emisor común, que base común y colector común, todo esto está enfocado para que las condiciones en las cuales va a trabajar el transistor, independientemente de su configuración, esté en la región activa. Activa. Entonces, todo lo que estamos ahorita aquí diciendo de las configuraciones del transistor, que base común, que emisor común y que colector común, las uniones base emisor directa, base colector inversa, base emisor directa, base colector inversa, base emisor directa, base colector inversa, directa, inversa. Así va a estar trabajando siempre el transistor. Esto ya no ya no lo vamos a mencionar. Simplemente vamos a trabajar al transistor. Y repito, en electrónica lineal así es. Base emisor directa, base colector inversa. Si quiero trabajar en corte y saturación, base emisor directa, base emisor directa, base colector directa. Si lo quiero trabajar en corte, base emisor y corte inversa y base colector inversa. ¿De acuerdo? Directa, directa, inversa, inversa. Directa, directa, saturación, inversa, inversa en corte. Así. Estas no nos interesan. Las que nos interesan es las que acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí le dejamos. Aquí está todo lo que hemos dicho. Se resume en esto. ¿De acuerdo? Ahí le dejamos y para el próximo lunes, martes, vamos a comenzar a resolver esta pregunta. ¿Cuáles son las curvas características de entrada y salida para cada configuración? ¿De acuerdo? Nos vemos el día de mañana para preparar su exposición.